La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda parte del drama Princesa Valiente. Capítulo 2, tomo 8. Xu Shao estuvo despierta todo el tiempo. Ella simplemente no estaba dispuesta a abrir los ojos. Ella sabía que la gente se movía a su alrededor. Algunos de ellos la estaban llamando, gritando sus ojos. Algunos de ellos le dieron de tomar su medicina, mientras que otros la miraron en silencio, sin acercarse a ella. Era consciente de las cosas que sucedían a su alrededor, pero no estaba dispuesta a despertarse. Ella entró en pánico y salió de su sueño. Su corazón se sentía frío y sin nutrientes. Experimentó la misma pesadilla repetidamente. En sus sueños hacía mucho frío. Flotaba sin rumbo fijo en ese lago helado y negro con fragmentos de hielo, destrozado, rozando contra su piel. Su Geiyue estaba frente a ella, mientras se hundía lentamente en el fondo del lago. Un destello de luz brillaba detrás de él, ilustrando la palidez de su rostro. Sus ojos brillaban como las estrellas del cielo. Su expresión no era ni alegre ni enojada, sino calmada. La miró en silencio mientras se hundía lentamente. Era la primera vez en su vida que Xu Shao se sentía tan vulnerable. Se sentía increíblemente fatigada, ya que quería dormir por el resto de la eternidad. Ya no había ningún significado en la vida. Esos sueños y creencias que ella había mantenido tan obstinadamente cerca de su corazón fueron destrozados sin piedad. Ya no quería pensar en ellos, ni tenía fuerzas para hacerlos. Ya no tenía el coraje de abrir los ojos y enfrentar la realidad que tenía delante. Quería escapar. Se había debilitado tanto que pensó que cerrar los ojos le permitiría fingir que no había pasado nada. En ese instante, finalmente se dio cuenta de que era una mujer. Ella fue capaz de sentir dolor, tristeza y desesperación. Se negó a comer o beber y rechazó cualquier intento por parte de otros que tomara su medicina. Permaneció así hasta un día en particular, donde hacía mucho ruido fuera de la puerta. Alguien la estaba maldiciendo ruidosamente. Innumerables palabras viles salieron de su boca, apuñalando palabra por palabra en su corazón. Esa voz era familiar, lo que hizo que abriera los ojos de par en par. Salió de su cama, solo para ver que el cuerpo de Su Sheng había sido perforado por una flecha. El joven mayordomo, que no estaba versado en artes marciales, fue gravemente herido. Su ropa estaba rasgada, hecha jirones y manchada de sangre. Era como un lunático, a pesar de tener una mano cortada. Él intentó ir a su habitación en un ataque de locura. Sangre fresca salpicó a través de los escalones de piedra del patio. Sus ojos estaban inyectados en sangre, mientras maldecía sin parar, mientras usaba la mano solitaria que le quedaba para atacar a los sirvientes que estaban a su lado. Los sirvientes no atacaron, ya que solo intentaron evitar que se acercara a la casa. Lo tiraron al suelo y lo observaron con frialdad, mientras se levantaba repetidamente. «Eres una mujer viciosa y desagradecida», gritó Su Sheng. Su cuerpo estaba gravemente herido y congelado, ya que la pus se acumulaba en muchas partes de su cuerpo. Era evidente que su piel desnuda había estado expuesta a la nieve fría durante largos periodos de tiempo, resultando en sus lesiones. Lu Liu se aferró a Xu Shao mientras luchaba por cubrirse los ojos con sus manos temblorosas. Sin embargo, Xu Shao se mantuvo erguida y quieta, como una lanza afilada. No se movió al ver a Su Sheng ser golpeado en el suelo y levantarse repetidamente corriendo hacia ella. «¡Basta!», dijo Xu Shao en voz baja. «¡Detente!», gritó de repente, empujando a Lu Liu a un lado y corriendo hacia afuera. Los vientos del exterior eran fríos. Corrió hacia Xu Sheng y en un arrebato de locura hizo a un lado a los sirvientes que intentaron detenerla y gritó: «¡Basta todos! ¡Te mataré!», exclamó Su Sheng, y se tambaleó hacia ella torpemente con su espada. Xu Shao estaba enraizada en el lugar. En ese instante ya no era la gente ágil de hoy en día. Ella no esquivó al ver la espada volando hacia su cabeza. Sin embargo, cuando la espada cortó su ropa, una flecha afilada voló por el aire y perforó el corazón de Su Sheng con precisión. La sangre brotó de la boca del joven mayordomo.
sobre la cara de Xuchao. El cuerpo del hombre se sacudió cuando sus pupilas se dilataron. Sus rodillas se doblaron cuando se desplomó en el suelo. Xuchao se aferró a él cuando vio la mirada de odio en los ojos del hombre. Con su último aliento, escupió en su rostro una bocanada de flema manchada de sangre y maldijo: ¡Puta! Su shenk se derrumbó en el suelo, causando que el polvo volara en el aire. Como pequeños insectos alados, se pegaron a la cara de Xuchao. Levantó la vista lentamente, viendo la cara fría de Yan Suen frente a ella, cuando Yan Suen dejó el arco y la flecha, caminando hacia ella solemnemente. Mirándola, dijo en voz baja: «Informaré al mundo que pusiste esta trampa para Suge Yue, y lo mataste. Este hombre acompañó a Suge Yue a Yanbei, por lo que llegó aquí rápidamente. Estimo que dentro de unos días, los asesinos pertenecientes a la familia Suge inundarán este lugar. Sin embargo, he asignado muchas personas para protegerte. No te preocupes». Xuchao miró a Yan Suen. En ese instante, sintió como si no supiera quién era él. Ella trató de recordar y abrió los ojos para mirarlo. Sin embargo, sintió un dolor de cabeza cegador. La luz del sol brillaba sobre su cuerpo y el resplandor hizo que ella no pudiera abrir los ojos. Los sirvientes arrastraron el cadáver de su shenk, dejando atrás un rastro de sangre. La mirada de odio en sus ojos todavía estaba allí, ya que sus ojos todavía estaban bien abiertos. Aparentemente quería devorarla. Yan Suen rápidamente se fue con sus hombres. El patio comenzó a calmarse. Los sirvientes buscaron muchos cubos de agua y los vertieron por todo el suelo, tratando de limpiar las manchas de sangre en el suelo. Xuchao estaba enraizada en el lugar. Nadie se atrevió a molestarla. Luliu se acercó a ella con cuidado y tiró de su manga gritando: «¡Señorita! ¡Señorita!». El viento sopló a través de su cuerpo al sentir su frialdad. Luliu sacudió su brazo ligeramente mientras su voz parecía un poco ahogada por el llanto. De repente, los sonidos de un joven enojado vinieron desde fuera de la puerta. Ayink maldijo a los sirvientes que intentaron detenerlo mientras caminaba, dando grandes pasos. Cuando vio a Xuchao, sintió una amarga sensación en su nariz, sin tener en cuenta todo lo que lo rodeaba. Levantó a Xuchao y entró en la casa. Hacía frío afuera, mientras que Xuchao solo llevaba una capa solitaria. Las sirvientas corrieron a su lado en su estado de pánico, mientras intentaban calentarla, mientras ella les permitía que le hicieran cualquier cosa, como si fuera una persona muerta. «Señorita, no sea así», le dijo a Ying con los ojos inyectados en sangre. «No es culpa de su Alteza. Es Cheng Yuan, esa persona malvada, tratando de sembrar la discordia. Señorita, usted debe ser más fuerte». La voz de Ying sonaba distante. Xuchao se dio la vuelta y lo miró con suspicacia. Después de un largo rato, ella dijo lentamente: «¿Qué hay de He Xiao?». Su voz era ronca, como una caja de viento destrozada. Ayink estaba aturdido, ya que no entendía lo que ella quería decir. Él respondió de una manera tonta: «¿A qué?». «¿Qué hay de He Xiao? Los soldados del ejército de Xiu Liu. ¿Cómo están? ¿Les pasó algo?». «No pasó nada», respondió Ayink apresuradamente. «No les pasó nada. Ahora están en el salón de artes marciales. Querían visitarte, pero Su Alteza impidió que los visitantes lo hicieran, ya que todavía se está recuperando». «Oh». Xuchao asintió en silencio con calma. Ella preguntó: «¿Están muertos todos los hombres de Suge Yue?». «Todos. La mayoría de sus cuerpos han sido sacados del agua. Algunos se han hundido demasiado, por lo que no logramos recuperarlos. Pensándolo bien, tampoco creo que hayan sobrevivido. ¿Qué pasa con Suge Yue? ¿Se ha recuperado su cuerpo?». Ayink se lamió los labios al ver la expresión tranquila de Xuchao. Con voz baja, él respondió: «Sí, se le ha encomendado al general Yue que devuelva el cuerpo hacia Cao She. Lo recogerá personalmente. Además, la familia Suge nos ha dado 1.000.000 de taeles de oro para preservar su cuerpo». La expresión de Xuchao se mantuvo sin cambios cuando asintió repetidamente. Ayink continuó con nerviosismo: «Señorita, no se preocupe. Nadie destruyó su cuerpo. Estaba en buenas condiciones cuando lo acompañamos de regreso. Su Alteza también preparó un ataúd de alto grado». «Ya está muerto. ¿Para qué sirve el ataúd?», Xuchao replicó claramente mientras se levantaba.
No había comido nada durante los últimos 6 o 7 días, excepto un poco de medicamento al comienzo. Se sintió mareada mientras caminaba. Casi cayendo a su lado, Lu se acercó para apoyarla, pero no la apartó. Tropezó hasta la mesa de estudio y levantó un pincel mientras se preparaba para escribir algo. «Prepararé un poco de tinta para usted». Lu corrió a su lado y comentó. La puerta seguía entreabierta. A medida que el viento soplaba dentro, arruinó los papeles sobre la mesa. Lu ordenó a las sirvientas a un lado de manera apresurada. «¡Cierren las puertas!». Cuando volvió a bajar la cabeza, Xu Shao había terminado de escribir su carta. La puso en un sobre y se la entregó a Ying mientras decía con calma: «Por favor, pasa esta carta a He Xiao y dile que siga las instrucciones escritas. Dile que evite que los asesinos de la familia Suge entren a Yanbei». A Ying estaba aturdido cuando recibió la carta de ella. Xu Shao escribió de inmediato otra carta y se la entregó mientras continuaba: «Por favor, pasa esta carta al señor Wu y dile que hay muchas cosas que puedo hacer, pero que hay muchas otras formas de lograr sus creencias, ya que he plantado algunos peones en Shangshen. Le voy a entregar ese lugar ahora». Posteriormente, Xu Shao comenzó a escribir una tercera carta. «Pasa esto a Wang Wan y dile que cuento con ella». Una premonición desagradable comenzó a formarse en el corazón de Ying. El hombre preguntó con franqueza: «Señorita, ¿va a suicidarse?». Xu Shao lo miró. La mirada en sus ojos seguía siendo tan brillante como siempre, pero Ying sintió que ya no era lo mismo. Sí, ya no era lo mismo. En ese entonces, la señorita estaba tranquila y serena, pero cuando te miraba, sentía sus emociones sinceras. Ahora, incluso si ella te mirara, no estarías en su línea de visión. Aunque te mirase, parecía penetrar a través de ti, a través de tu cuerpo, a través de la casa, a través de las paredes del patio, hacia las nubes y el cielo lejano. «No», respondió Xu Shao con calma. Se volvió y señaló a Lu Yu. «Tengo hambre, tráeme algo de comer». Lu estaba aturdida. Después de un largo rato, ella obedeció alegremente y salió corriendo de la habitación. Los platos habían sido preparados de antemano y todavía estaban calientes. Lu y otras sirvientas le extendieron sobre la mesa grande al lado de Xu Shao mientras exclamaba emocionada: «Su Alteza ordenó a alguien que preparara estos platos. Señorita, todavía se está recuperando. Es mejor comer esto. Este es el medicamento preparado por el médico Yu. Es bueno para el estómago». «Señorita, no ha comido durante unos días. No puede comer demasiada carne. Esto es una sopa de pollo que preparé personalmente. Lo puse sobre el fuego durante 22 horas. Tome un sorbo». La voz de Lu se desvaneció lentamente. Miró impotente cuando Xu Shao tomó un cuenco y comenzó a comer con movimientos de robot. Se llenó de arroz mientras masticaba y tragaba en grandes bocanadas. En ningún momento ella había devorado un tazón entero de arroz. Se levantó y volvió a llenar el cuenco. Se volvió a sentar. La vista de su comida era aterradora. Se comportaba como un mendigo que había sido privado de comida durante mucho tiempo. Se metió la comida en la boca sin parar, lo que asustó a Lu de su ingenio. Quería contener a Xu Shao, pero ésta la ignoró. Lu se mordió el labio, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tiró del brazo de Xu Shao y gritó: «Señorita, si está triste solo llore, no reprima sus emociones, no es bueno para su salud. Si está triste solo llore, por favor». Xu Shao permaneció en silencio mientras continuaba comiendo de esa manera robotizada. Era como si ella quisiera tragar su dolor junto con el arroz. La casa estaba en silencio, excepto por los sollozos de Lu. Ying sostuvo las 3 cartas en sus manos mientras sentía que sus dedos se enfriaban. Quería decir algo, cuando su mirada se encontró con la mirada fría de Xu Shao. La joven levantó la vista y comentó: «Por favor, vete». Para cuando Ying se había ido, Xu Shao ya estaba tomando su medicina. Lote tras lote, los médicos entraron llevando grandes cajas de medicamentos y equipos médicos. El patio parecía estar lleno de vida y actividad. Sin embargo, Ying se sentía como si el lugar fuera más frío. Justo cuando salía de la casa, vio a Yansuen parado debajo de un alambre. Yunbi tenía un bonito nombre, pero era de hecho una ciudad muy pobre. Con mucha nieve cada año, la gente aquí moriría de hambre en invierno, y finalmente
La gente más joven había emigrado de esta ciudad, dejando atrás a los ancianos y los álamos. A pesar de que Aying se había ido, Yansuen no se dio la vuelta. En deferencia, Aying le pasó las cartas a Yansuen. Al abrirlas, una por una, Yansuen examinó las cartas. A pesar de que las 3 eran cortas, Yansuen pasó una buena hora leyéndolas. Al final, devolvió las cartas a sus sobres y se las devolvió a Aying mientras decía: «Sigue sus instrucciones». Con la cara completamente roja, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa, Aying dudó por un momento antes de responder. «Su Alteza, ¿pensará la dama demasiado y se quitará la vida?». Sonaba como si estuviera escribiendo su testamento. Sin cambiar su expresión, Yansuen respondió firmemente a Aying, la misma respuesta que Xushao: «No, ella no lo hará». «Entonces», preguntó Aying, «¿por qué le permitimos asumir la culpa del asesinato de Suge Yue? No solo los asesinos se volverán locos y se vengarán, sino que la dama te odiará». «¿Que me odie?». El tono de Yansuen se elevó un tono cuando dijo eso. Riéndose en voz baja, explicó tranquilamente: «Eso sería mejor a que ella esté muerta». Sorprendido, Aying parecía entender algo, pero aún no estaba completamente seguro de su suposición, por lo que continuó preguntando: «Su Alteza, ¿habrá algún problema con el uso de un cadáver al azar para engañar al Imperio Xia y a la familia Suge? Después de todo, aceptamos su dinero». Yansuen no respondió esa pregunta, sino que simplemente extendió su mano, señalando las planicies de la nieve enfrente. Lentamente preguntó: «Aying, ¿sabes por qué los mapas de Yanbei no marcan esta ciudad de Yunbi?». Aying no sabía por qué Yansuen de repente le preguntó eso, pero aún así respondió correctamente mientras negaba con la cabeza y dijo: «No lo sé, eso es porque este lugar es inútil». Con un tono profundo, Yansuen elaboró fríamente: «Esta ubicación es demasiado pequeña, desolada, estéril y sin recursos. No podría ser utilizado como una granja, ni como terreno de cultivo. El río Shishui no pasa por aquí, y el lago Xinjiang está muy lejos de aquí. No solo eso, sino que todos los años la nieve aquí es pesada y causa desastres cada año. Incluso cuando la gente de Quanrong invade Yanbei, no atacarán esta área. Independientemente de si es militar o económicamente, esta tierra es una carga para Yanbei, y por lo tanto, incluso los mapas no marcan esta ubicación». Riendo fríamente, Yansuen continuó su explicación: «Para la familia Suge, la existencia de Suge Yue es como la existencia de Yunbi para Yanbei. Su existencia fue una humillación. ¿Qué crees que le sucedería a un general que fue imprudente y arrogante, habiendo muerto no en el campo de batalla, sino debido a su amor por una mujer? La familia Suge no podía esperar para romper todos los lazos con él. ¿Quién se molestaría en revisar su cuerpo?». Aying de repente entendió: «Ah, ya veo. No es de extrañar que Su Alteza necesitara usar a la dama para disfrazarlo. Parecía que pretendías debilitar a la familia Suge». Sin emociones, Yansuen miró a lo lejos mientras respondía lentamente: «La muerte de Suge Yue es solo el comienzo. La familia Suge, Zhao Che, el general Le Xing e incluso Meng Tian, quien fue el primero en recomendarlo, se verán afectados. El Imperio Xia está en un estado de caos ahora. Zhao Qi ha muerto y Zhao Song es inútil. La familia Wei y el poder de Zhao Yang son demasiado débiles. ¿Por qué no ayudarles y debilitar aún más el conflicto? Solo cuando el Imperio Xia entre en crisis puedo salvaguardar mis tierras». Aying se quedó allí con la boca abierta, completamente aturdido. «Aying, no siempre luches con Chen Yuan». Mirando a Aying, Yansuen frunció el ceño ligeramente, mientras continuaba: «Ya no eres solo un asesino de una organización clandestina. Con la inminente invasión de Yanbei hacia el este, serás mis brazos. Si quieres meterte en la política, primero debes ser capaz de hacerlo. Hay muchas personas que necesitan ser sacrificadas por una causa mayor. Si no puedes entender eso, siempre serías como esos idealistas en el gremio de Da Tong, viviendo para siempre en sus sueños y sin probar el verdadero poder». Yansuen se dio la vuelta y no prestó mucha atención a la expresión de asombro de Aying. Hubo una frase que no mencionó: «Aunque un león es feroz y poderoso, es fácil de controlar. A veces
preferiría usar un paquete de perros. En cuanto a Chu, finalmente, entendería que la muerte de Sugeyue fue extremadamente importante y usar su nombre para el incidente fue la mejor opción para Yanbei, en primer lugar. A menos que tomara tales medidas drásticas, sería imposible atraer a Sugeyue a una trampa. En segundo lugar, necesitaba los efectos causados por la muerte de Sugeyue para forzar un efecto de cadena en el imperio Xia, pero cuando Xia comenzara a desmoronarse bajo el caos interno, ella seguramente lo entendería. En lo que respecta a sus sentimientos por Sugeyue, Yanzuen no había pensado mucho en eso. Mientras Sugeyue todavía estaba vivo, Yanzuen no se había preocupado mucho. ¿Qué más cuando Sugeyue había muerto? Ella era como en los viejos tiempos, simplemente lanzando una rabieta. El tiempo curaría todas las heridas y ella volvería a la normalidad después de unos días. Él podía permitirse esperar. Ayink se hundió en silencio por un rato, antes de preguntar repentinamente: «Su Alteza, la señora está realmente molesta. ¿No vas a echarle un vistazo?» «No hay tiempo. Tengo que volver al paso esta noche. Cao Che se ha estado preparando para atacar por un tiempo. Necesito volver a controlar la situación». Después de que Yanzuen terminó su oración, Ayink quedó enraizado en el suelo. Observó a Yanzuen montar su caballo y poco a poco alejarse con la escolta de sus guardias. En ese caso, Ayink repentinamente recordó lo que Yanzuen le contó en el palacio de Shengjin. En ese momento, Ayink había advertido a Yanzuen que pensara en toda la situación, pero Yanzuen replicó: «Si Achu no está cerca, ¿qué uso tengo para Yanbei?». Esa frase fue grabada profundamente en la mente de Ayink y aún hoy se hizo eco en sus oídos. Sin embargo, ¿había olvidado Su Alteza esas palabras? O tal vez no lo había olvidado, pero Yanbei era demasiado pequeño y demasiado ambicioso. Él era demasiado inteligente. Lo que él deseaba obtener era el mundo entero. Bajando la cabeza, Ayink no sabía lo que estaba bien o mal. Quizás desde el momento en que comenzó a seguir a Yanzuen, la situación hubiera estado destinada a ocurrir. Dándose la vuelta y alejándose, la espalda recta de Ayink parecía estar encorvada por alguna razón. Era como si algo pesado pesara sobre su espalda, haciendo que no pudiera caminar erguido. Xu Shao descansó durante 5 días enteros antes de que finalmente volviera a la normalidad. En los últimos días estaba perfectamente, ya que comía sus comidas adecuadamente y había tomado su medicina a tiempo. Cuando no estaba durmiendo, hacía algunos estiramientos en el patio. Su rostro enfermizo y delgado, que resultó de la enfermedad desde antes del incidente, había vuelto a la normalidad, pero su tez todavía mostraba una palidez poco saludable. Lu Liu sintió que era extraño que todavía pareciera tan enferma, por lo que secretamente vigiló a Xu Shao por la noche, solo para descubrir que los ojos de Xu Shao permanecían abiertos de noche sin poder dormir.